tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta enfrente de ustedes para hablar de diferentes temas fiscales, seguridad social, prevención del lavado de dinero, finanzas personales, normas de información financiera, todo para que podamos estar actualizados con cuestiones novedosas en el ámbito de la profesión, ya sea legal, ya sea contable, administrativo, para el empresario, para el estudiante. Todo para que nosotros podamos tener el contexto con gente amiga, especialista en la materia. El día de hoy, como ustedes lo vieron ya en la presentación del video, vamos a estar hablando del establecimiento permanente y sus ingresos atribuibles, caso México, que ahorita haré una puntualización respectiva. Antes de hacerle la presentación a los amigos que nos acompañan el día de hoy, bueno, me gustaría invitarlos a, como siempre, al inicio de todas estas emisiones, a que los comentarios los pueden poner en la parte de abajo y en su oportunidad nosotros los estaremos contestando. Esto es debido a que muchos de ustedes también saben que en el momento en que nosotros estamos grabando este video y se está publicando, seguramente tú lo estás viendo en otro día, en otro horario, gracias a la magia de las redes sociales, gracias a la magia del internet, ya que este contenido se queda almacenado y tú lo podrás estar viendo cuando tú lo necesites o seguramente cuando te llegue a ti la recomendación de la cuestión del video. Hablando de la cuestión de la recomendación, lo que te pedimos es que le pongas like a los videos, que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, porque esto nos ayuda a estar dentro del parámetro y sugerencias de diferentes redes sociales, porque estamos en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, estamos en cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, todo para poderte acercar el contenido y las diferentes versiones que tú puedas tener sobre este contenido, ya sea que tengas tiempo que nos puedas ver a través de YouTube o si tú lo prefieres nada más escucharnos, que te podamos acompañar a través del podcast ahí de tu casa a la oficina y de la oficina a la casa. La comodidad, como se te haga a ti fácil, lo estamos haciendo en una forma de poder acercar el contenido. También cualquier cosa, sugerencias sobre temas, también ponlos en la parte de abajo y nosotros lo haremos lo posible para traer gente amiga especialista referente a este tema que tú estarías sugiriendo y estar platicando contigo sobre este contenido que muy amablemente nos pudieras estar recomendando. Ahora sí, jóvenes, después de estar platicando sobre dónde nos puedas encontrar y sobre el apoyo que te pedimos para que te suscribas, que ya llevamos 4 años subiendo este tipo de contenido, pues el día de hoy vamos a empezar a presentarte a tres grandes amigos que nos acompañan el día de hoy, referente a hablar sobre el establecimiento permanente y sus ingresos atribuibles, que ya ahorita también les comentaré el pretexto sobre este tema en particular. Primero presentaré al licenciado en Derecho Ricardo Mendoza Quesada. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cursa la maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana, cuenta con diplomados en Derecho Procesal en materia tributaria por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, cuenta con diplomados de juicio de amparo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es asociado de LDA Piper México SC y su práctica profesional está enfocada en el área de litigio, consultoría y planeación fiscal, derecho constitucional y corporativo. También nos acompaña el día de hoy el maestro Héctor Petrini Sánchez. Él es licenciado en Contaduría por la Universidad Panamericana, con maestría en impuestos por parte de la misma institución, la Panamericana. Cuenta con una segunda maestría en Fiscalidad Internacional por parte de la Universidad de Rioja, así como un diplomado en Derecho Fiscal Internacional por parte de la Universidad de Leiden. Cuenta con más de 11 años de experiencia profesional, misma que ha enfocado en proporcionar asesoría y consultoría en planeación fiscal, tanto para residentes en México como residentes en el extranjero. También nos acompaña el día de hoy José Miguel Echenique. Él es socio cofundador de GLA Consultores, socio líder del área de impuestos internacionales, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México desde el año 2015, profesor de asignaturas del TEC de Monterrey de 1918 en el módulo de impuestos internacionales y también profesor de la asignatura de la UVM del año 2022 a la fecha.
Es profesional con más de 17 años de experiencia en el área fiscal internacional. Trabajó en áreas de impuestos corporativos, impuestos indirectos, en MA e impuestos internacionales. Fue gerente miembro de impuestos internacionales en el ITS por 11 años, apoyando clientes internacionales y mexicanos en proyectos de inversión, tanto en México como en el extranjero. Él es licenciado en Contaduría y Gestión Empresarial que cursó en la Universidad Panamericana. También tiene una especialidad en impuestos nacionales, también de la Universidad Panamericana, con maestría en impuestos internacionales y un MBA en dirección empresarial por parte de la Escuela de Negocios Europea de Barcelona y licenciatura en Derecho por la Universidad Itaca de la Ciudad de México. Pues muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Ricardo, Héctor y José Miguel. Muy bien, mi querido Ron, muchas gracias por la invitación. También muchas felicidades por el programa. Es la segunda vez que me toca estar contigo y la verdad es que me da mucho gusto acompañarte y ver que está creciendo mucho. Entonces, de nuevo reitero el agradecimiento por darnos un espacio aquí con todo tu foro y con tu audiencia. Y muy emocionados también de platicar de este tema bueno, seguramente como también adelantarás en cualquier momento, pues forma parte precisamente de un libro de la colección que estamos desarrollando con Tirando Blanche. Si me lo permites, no sé si quieras que dé algunas palabras al respecto. Sí, si quieres nada más para que salude también por ahí, Héctor y José Miguel, para que también puedan saludar. Y ¿cómo están también ustedes? ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. Agradecemos tu espacio y también tu audiencia. Rodrigo, buenas tardes, gracias por el espacio, ¿no? Y buenas tardes a toda tu audiencia, un placer estar contigo. Y como lo estaba comentando Ricardo, el pretexto realmente de esta sesión es sí conocer referente al establecimiento permanente y a sus ingresos atribuibles, pero con la visión de que existe un libro en la cual aquí tenemos la cuestión de los autores y a Ricardo como coordinador de esta saga serial de libros que hablan de aspectos legales y fiscales y yo creo que con eso, Ricardo, sí pudiéramos empezar para que nos des un contexto sobre esta serie de libros en la cual se incluye de establecimiento permanente, que es un poquito el pretexto para podérselos compartir a la gente, dárselos a conocer y que al final de cuentas ellos estén interesados en poderlo conseguir. Y ahorita estaremos entrando justamente en un poquito el contenido de lo que tiene este libro. Perfecto. Con mucho gusto. Muchas gracias, Ro. Y sí, efectivamente, como dices, este libro forma parte de la colección que estamos coordinando el licenciado Arturo Hernández y yo. eh, y que estamos muy contentos, además de tener autores del perfil de José Miguel y de Héctor. eh, si me lo permites, justo les voy a platicar un poquito a tu audiencia cuál es la línea, cuál es la propuesta de la colección antes de entrar de lleno al concepto de establecimiento permanente y su atribución de ingresos, que pues será desarrollado de mucho mejor manera por los propios autores del libro, ¿no? Esta serie, que es la serie práctica fiscal que pertenece a la colección de Derecho Tributario y Fiscal de la editorial española Tirando Blanche, que además, déjame decirte, yo estoy muy agradecido con la editorial y con la directora de la editorial en México, que es María Gerlich, que nos abrió la puerta para hacer este proyecto pues, muy innovador y muy fresco, si puedo describirlo de esa manera, en el que elegimos temas muy puntuales y esos temas son temas vigentes, son temas actuales y son temas que se van a ir transformando año con año de la mano de los autores como Héctor, como José Miguel, que se comprometen con mantener sus libros actualizados. Y el foro que buscamos alcanzar es muy amplio, al igual que tu programa, porque realmente buscamos hacer una colección de libros que sea muy asequible para los lectores, con lenguaje claro, con lenguaje simple, llano, que realmente permita transmitir el mensaje y el aprendizaje de forma muy puntual. Y en ese sentido,
Hoy día tenemos 3 libros publicados ya con esta colección. El primero fue el de designación de representante legal de residente en el extranjero de Miguel Ángel Márquez. El segundo fue un libro que escribimos los coordinadores de la colección, Arturo y yo, que se llama Temas selectos y aspectos prácticos del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Y el tercero es precisamente el que nos tiene hoy convocados para platicar al respecto, que escribieron José Miguel Echenique y Héctor Pietrini, que es el de establecimiento permanente y sus ingresos atribuibles, caso México. Y si me permiten dar una pequeña introducción sobre este libro y sobre la intención de escribirlo, realmente es un tema que es sumamente complejo. Déjenme empezar por reconocer la complejidad de este tema, de analizar la institución del establecimiento permanente, pero además agregarle un elemento sumamente relevante, que es justamente la atribución de ingresos. Sin adelantarme mucho al tema técnico, lo que les puedo decir es que más de una ocasión en la práctica me he enfrentado personalmente a este punto de inflexión en donde, habiendo analizado y determinado la posible existencia de un establecimiento permanente de conformidad con las disposiciones que están contempladas en el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, llegas a un punto indiscutiblemente en donde pues tu cliente te pregunta, oye, y suponiendo que efectivamente tengo un establecimiento permanente, ¿cómo tengo que tributar y cuántos ingresos del grupo le atribuyo a ese establecimiento permanente? Y la verdad es que si buscas una respuesta clara en la ley o en una disposición administrativa, pues no lo vas a encontrar. Digo, si la encuentras, te agradeceré que me la hagas llegar, pero la verdad es que no hay. Y en ese sentido surge la necesidad, ¿no? De realmente acudir precisamente a Héctor y a José Miguel para plantearles este reto y esta inquietud de escribir algo al respecto y obviamente echar mano pues de lo mucho o poco que tengamos, y que dejaré en un momento que ellos detallen más bien cómo fue su ejercicio investigativo. Pero bueno, eso es precisamente lo que platicamos inicialmente, lo que les planteamos, y la verdad es que el resultado es maravilloso. Yo creo que este libro, yo tengo la confianza de que se va a convertir verdaderamente en un manual de establecimiento permanente para estudiantes y para profesionistas especializados en materia fiscal, porque el análisis que hacen es la verdad, extraordinario, empezando por un análisis histórico del desarrollo del concepto de establecimiento permanente hace literalmente cientos de años, ¿no? Pasando por el análisis en legislación doméstica del concepto, por un análisis también del concepto de beneficios empresariales conforme a los modelos OCDE y ONU, porque si no era suficiente analizar solamente el de la OCDE, también analizan el de la ONU, y después terminar incluso con un análisis sumamente actual que tiene que ver con Pilar 1 y Pilar 2 de BEPS, ¿no? Y además nos dan por ahí algunos anexos sumamente relevantes en donde clasifican y segregan los tratados que contienen disposiciones sobre establecimientos permanentes, los tratados que contienen disposiciones sobre atribución de ingresos diferidos, limitaciones en deducciones. Entonces es un material que la verdad es bien valioso y sobre todo muy útil ya para el profesionista que batalla un poco con este tema, y la verdad es que estoy muy agradecido con ambos por haber aceptado la iniciativa y por haber hecho un esfuerzo monumental para crear un material tan valioso y tan enriquecedor y sobre todo tan necesario desde mi punto de vista en la práctica fiscal mexicana. Oye, ahí Richard, yo obviamente para poder dar el micrófono tanto a José Luis como perdón, José Miguel como a Héctor, eh, creo que la ley de impuesto sobre la renta no puede ser una receta de cocina, no es un diccionario jurídico, ni siquiera el Código Fiscal de la Federación llega a tener todos los contextos. Y podemos empezar diciendo también de la problemática de qué se entiende por la cuestión de ingresos. Graban los ingresos acumulables, pero no hay una definición de propiamente de ingreso. El establecimiento permanente empezará diciéndome qué cosa podría sonar como un establecimiento permanente, y tengo un artículo 3 que me dice qué es lo que no es un establecimiento permanente, pero realmente el problema es la no definición, y creo que esa es justamente la pregunta
que tanto José Miguel como Héctor pues, tuvieron ese reto para poder identificar qué es el establecimiento, porque al estar en empresas multinacionales o tener una casa matriz en el extranjero que viene a hacer negocios aquí en México, tendríamos que identificar qué es un establecimiento permanente, porque México quiere que pague impuestos. No, desde luego, y creo que es parte del análisis con el que inician, es decir, no podrían llegar a analizar el concepto de atribución de ingresos al establecimiento permanente sin dar digamos, sin el presupuesto de haber constatado que efectivamente existe esa figura. Y desde ahí tenemos un reto importante, como bien dices. La ley pues provee una lista de supuestos que no es exhaustiva de cuándo se puede considerar que existe un establecimiento permanente y de repente cuando llegas al tema de la atribución, ya no solo la ley no es expresa, sino que es completamente silenciosa al respecto, ¿no? Simplemente no hay alguna referencia a precisamente la atribución de los ingresos. Entonces, justamente, digamos, la relevancia de la definición que resaltas es el punto de partida para el libro y después, ya habiendo analizado esta forma de interpretar lo que debe o no ser un establecimiento permanente, eso sienta los cimientos precisamente para hacer este análisis posterior de la atribución de ingresos, pero desde luego yo no soy el experto, los expertos los tenemos más bien aquí con nosotros y no sé si quisieran comentar algo al respecto, Héctor y José Miguel, acerca de estas reflexiones que nos comparte Rodrigo. Sí, claro, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Rodrigo. Y retomando un poco la duda de Rodrigo, o sea, lo primero que hay que identificar es que vivimos hoy en día en un mundo globalizado, donde México, así como tiene sus contribuyentes residentes en México, ya sea personas físicas o personas morales, existe un tercero que es el extranjero, ¿no? Entonces, lo primero que hay que identificar es cómo un extranjero lleva a cabo actividades en México, ¿no? Y la ley, nuestra disposición, identifica dos circunstancias dos situaciones fundamentales. Uno, ya sea a través de que este extranjero constituya una subsidiaria y a través de esta subsidiaria se presten los servicios o preste su actividad empresarial. Y la segunda es a través del establecimiento permanente. Esto quiere decir que si bien el extranjero no ha constituido una sociedad que preste servicios en México, este extranjero la presta directamente a través de esta ficción legal, que es, digamos, que lo definen siempre como el brazo del extranjero que presta servicios en México. Entonces, una vez identificada esa primera primicia de cómo un extranjero presta o lleva a cabo ciertas actividades en México, pues entonces el artículo 2 de nuestra disposición, de nuestra legislación, la ley de impuestos sobre la renta, establece una serie de parámetros los cuales buscan identificar o guiar en qué situaciones el extranjero estaría creando un establecimiento permanente, ¿no? Y bajo esta situación, primicia es, oye, un residente en el extranjero puede generar un establecimiento permanente, ya sea por el ejercicio de su actividad empresarial o prestación de servicios de forma directa o a través de una persona, que es la famosa regla del agente, ¿no? Y que en nuestra legislación hay dos situaciones, que es el agente independiente, que no actúa en el marco ordinario de sus actividades, y el agente dependiente. Pero regresando un poco al tema del establecimiento permanente por el ejercicio directo de sus actividades, tenemos dos situaciones fundamentales, que es ya sea por el ejercicio de una actividad empresarial reconocida bajo lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, que son las actividades comerciales, industriales, pesqueras o de agricultura. También hay un elemento adicional que establece el artículo segundo, que es justamente los servicios, que muchas veces este ejercicio de los servicios se pasa por alto y como ustedes lo saben, hoy por hoy la pandemia dentro de las cosas buenas que nos pudo dar fue un auge en los temas de fiscalidad y de prestación de servicios de forma remota,
¿no? Y entonces este tema del EP de servicios también forma un elemento fundamental que no solamente nuestra legislación limita a que ya es una actividad comercial, sino también los servicios entran dentro de esta definición y también entran dentro de una regla de que el extranjero también puede crear un EP bajo las reglas de servicios. Y de hecho, el libro busca, como lo decía Ricardo, exponer en una primera primicia es las circunstancias o situaciones a través de las cuales se está creando un establecimiento permanente o un extranjero crea un establecimiento permanente, ya que toda vez es la base sobre la cual se sustenta si un extranjero debe o no debe pagar impuestos bajo este. Y entonces llegamos a una segunda etapa que es, ok, ya constituí el EP, ya sea por mí mismo o a través de un tercero, ya se creó el EP, es cómo yo debo de tributar el EP o qué ingresos yo debo considerar sujetos al ejercicio del EP o cuáles no. Y entonces los últimos dos párrafos del artículo 2 de la ley del ISR, pues nos dan dos métricas efectivas o dos situaciones a través de las cuales un EP debe tributar en México. La primera es, y es muy básica, que es el ejercicio directo de su actividad, ¿no? Entonces, digamos que la realización de sus actividades empresariales o prestación de servicios en México, pues van a generar un ingreso en México por el desarrollo y la obtención de cierto beneficio en la consecución de ese objeto, ¿no? Y la segunda, y el último párrafo, o esta segunda circunstancia, es un poco compleja. ¿Por qué? Porque nos dice, o la misma ley reconoce, que el EP es una ficción, que el EP forma parte de un residente en el extranjero con entidad constitutiva que constituye en el extranjero, y en consecuencia esta segunda situación nos da pie a que cualquier actividad que realice el EP, que si bien no es cobrada o no es facturada o cobrada en México, pero si tiene una implicación en el extranjero que tenga que ver con las actividades realizadas en México, debe tributar en México. Y entonces ahí es donde surge una serie de complejidades, porque la primera duda o la primera pregunta que surge es, ¿cómo yo, residente en el extranjero, que tengo un EP, voy a tributar por esos ingresos, ¿no? Y la segunda es, pues, ¿cómo sé si esos ingresos son sujetos o no al EP? Y entonces viene justamente toda esta mecánica que desafortunadamente la ley mexicana es muy genérica en su propia disposición, lo cual nos da elementos primicios en identificar, pues, cómo México o qué postura México ha tomado para la redacción de estos dos párrafos o para la inclusión de estos dos párrafos dentro de la legislación mexicana, ¿no? Y entonces, basado en este primer análisis, se identifica algo fundamental. Esto fundamental es que la legislación mexicana parte o versa sobre los análisis que se han hecho, ya sea a través de la ONU, Organización del Comité Fiscal de la Organización de las Naciones Unidas, así como el Comité Fiscal de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y entonces, basado en estos análisis que regularmente hacen estos dos organismos internacionales, México toma como base, pues, lo que se propone a través de estos organismos internacionales, pues, con el objetivo de crear una ley que sea hasta cierto punto homogénea con los demás sistemas fiscales y que, basado en las experiencias de otras jurisdicciones, México las pueda aplicar a su propia legislación y que sea para él mucho más fácil alcanzar los objetivos fiscales que se buscan a través de su legislación, ¿no? Y entonces, bajo esta gran primicia, se debe reconocer que México, o se reconoce o debemos de analizar o debemos de ir a las reglas fundamentales de qué es lo que dicen estos documentos que se han emitido para intentar llegar a un aproximado de qué es lo que la legislación mexicana busca o cómo a través de este aproximado pudiéramos dar cierta respuesta o cierta explicación hacia esta situación en concreto, ¿no? Y bueno, y aquí no sé si tengan alguna duda, no sé si
Fíjate que, Héctor, un poquito se me vino a la mente algo de lo que estabas platicándonos. Aquí, pues bueno, tengo que decir el tema generacional. Ya tengo yo mis canas, ya estoy un poquito con menos cabello por acá. Pero cuando yo estaba estudiando, había el concepto de base fija y tú estás haciendo un tema muy preciso referente al establecimiento permanente que se debe entender para esos actos de comercio o actividades empresariales y la prestación de servicio. Hace muchos años por ahí estaba el concepto de base fija que era el símil del establecimiento permanente para los prestadores de servicio, que esto con los comentarios a nivel internacional México lo adopta también como un establecimiento permanente. Y es un poquito que haré la pregunta hacia José Miguel referente a, viendo los convenios de tratados internacionales, que también por ahí Ricardo decía que era lo que investigaron y que se fueron todo el rumbo para allá, es más fácil el conocimiento del establecimiento permanente a nivel internacional a comparación de lo que nosotros tenemos aquí en México y aparte este establecimiento permanente que nos diga a nivel internacional los impactos que se puedan generar con el nuevo famoso, lo que sería el convenio multinacional o internacional, el MLI. ¿Qué retos viene para este establecimiento permanente? Y es una excelente pregunta. Creo que dándole matiz a la respuesta, no es sencillo decirte sí, es más sencillo la definición que existe a nivel tratados respecto a la ley de impuestos sobre la renta, por la siguiente razón. Si uno compara la definición de establecimiento permanente contenida en la ley de renta, hablando del supuesto clásico del lugar fijo de negocios, de entrada nuestra legislación carece del adjetivo base de la calificación, que es fijo, ¿no? Habla de un lugar de negocios donde se desarrollan actividades empresariales. De entrada ya existe una diferenciación importante respecto a lo contenido en el modelo convenio, ¿no? Entonces, si bien la jurisprudencia se ha alineado a lo que ha dictado la OCDE, la ONU, la realidad es que si uno revisa el artículo 2, no habla de un lugar fijo. Superando ese tema, a partir de una premisa que ya las tesis que existen homogénean esa definición, el tema desde el punto de vista internacional se vuelve más complejo. No todos los tratados contienen la misma definición. Por cada tratado hay que analizar qué contiene cada tratado, ver los supuestos de establecimiento permanente y hacer un comparativo con respecto a la legislación doméstica. Lo anterior, sobre todo, a partir de 2014, más o menos, 2012, donde empezaron a entrar en vigor disposiciones de establecimiento permanente especiales para el sector de energía, de hidrocarburos y demás, donde la ley de renta no era específica. De hecho, estos supuestos vienen regulados en una ley especial, que es la de hidrocarburos, que no vienen contenidos o no venían a ese nivel de especialización en la ley de renta. Por tanto, pues ahí ya empieza a haber ciertas diferenciaciones. Digo, hay un principio que habla, si la ley de renta te da un beneficio superior al que contiene el tratado, pues no vuelves a ver el tratado, aplica el inicio la ley de renta. No obstante, a partir de la reforma energética, pues es relevante saber que en la ley de hidrocarburos hay ciertos supuestos adicionales a establecimiento permanente. De tal forma que la respuesta, insisto, se hace más compleja. Con la entrada en vigor del acuerdo multilateral, el análisis para el fiscalista que ve temas internacionales todavía se hace más complejo. Ahora tienes que saber qué dice la ley de renta, cuáles son los beneficios que contienen los tratados para evitar la doble tributación y finalmente saber si los tratados que tienes están cubiertos por el acuerdo multilateral, que es una matriz, como decías tú, es un tratado que cubre una serie de tratados que organizó la OCDE para simplificar la renegociación de los mismos y alinearlos con el proyecto BEPS, ¿no? Es un tratado que entonces reforma, entre comillas, todos los tratados que tenían en vigor los países miembros de la OCDE. Ahora, la parte compleja en este análisis de matriz es que entiendas, o bueno, identifiques si el país con el que estás analizando las disposiciones de EP se adhirió al tema del acuerdo multilateral. Si no se adhirió de entrada, entonces no te califica. Asumiendo que están en el acuerdo multilateral, tienes que ver en qué puntos hizo sus adecuaciones, ¿no? Conforme el instrumento multilateral, o bien si hizo reservas. Por tanto, esto se hace un análisis personalizado a nivel país bastante interesante, ¿no? No puedes tener una matriz general donde digas, la regla de la UCD es la siguiente, con esto concluyo. Por el contrario, a partir de este año, perdón,
el análisis se hace a nivel entender qué dice el tratado, voltar a ver el instrumento multilateral y saber si hay modificaciones, sobre todo a los supuestos de agencia y a los supuestos de fragmentación de actividades, ¿no? Y siguiendo entonces esta contestación de que es causístico dependiendo del país con el que estemos haciendo el intercambio de información y el tratado para evitar la doble tributación para efectos de identificar el establecimiento permanente, eh, pudiera también decirse que tenemos otro tratado internacional para evitar la doble tributación con América del Norte, con Estados Unidos, que también no forma parte de estos convenios de la OCDE, pero al final de cuentas también tiene sus propias definiciones y que también tendría que ser causístico para efectos del país, que sería con Estados Unidos. Aquí en este caso también, todos estos elementos que ustedes están obteniendo y que están plasmando dentro de este libro, ayudaría para que una persona pudiera sentar las bases de qué es lo que se debe de entender como un establecimiento permanente. Sí, digo, como bien dices, el Estados Unidos tiene su propio modelo convenio para aquellos que no estén familiarizados. La realidad es que el modelo americano se va a hacer un 80% del modelo OCDE, pero tiene sus particularidades. De hecho, una de las principales similitudes que tiene el sistema mexicano con el americano es precisamente el tema de la atribución de ingresos por ventas de mercancías que no necesariamente son ingresos atribuibles desde un punto de vista OCDE al establecimiento permanente. Entonces, sin duda, la lectura del libro te puede ayudar bastante en la interpretación del término establecimiento permanente, incluso para este tratado. Pues entramos al análisis de esa figura, como bien decía Héctor, ¿no? Las razones por las cuales la OCDE en su momento, hace muchos años, y modelo ONU consideraban que esos ingresos también tenían que ser grabados en México. Es una postura similar que comparte el Tesoro en Estados Unidos, y de tal forma que con eso puedes tener reglas especiales que no vienen contenidas en el resto de tratados y que sí ocurren en el Tratado de México con Estados Unidos. Y ahí, en ese caso, Héctor, este tipo de apoyo que nosotros tenemos a la lectura del libro puede servir como elementos de tema de defensa. O sea, yo sé que, por ejemplo, Ricardo es abogado, ustedes también tienen por ahí estudios de tema legal y por eso es que ustedes mismos están compartiendo y están haciendo este libro. Tenemos elementos que nos puedan ayudar en un juicio, en algún amparo, con las bases que ustedes están asentando dentro de aquí. Muy buena pregunta, Rodrigo. Yo creo que el libro lo que busca es dar una guía de aplicación y también busca proveer de diversa información. También incluye ciertas tesis, cierta referencia a la resolución miscelánea, cierto contenido jurídico respecto a la aplicación si existe o no un establecimiento permanente, así como las opiniones de las cortes. Y quizá esto también pudiera dar cierta visibilidad de cómo aplicar algunas reglas. Si bien el libro no busca resolver problemas de juicio respecto a si existe o no un establecimiento permanente, lo que da el libro pudieran ser herramientas doctrinales o técnicas a través de la distinta bibliografía que hemos incluido, pues para dar un breve conocimiento o una breve explicación de en qué situaciones aplica, en qué situaciones no aplica, y dar cierta visibilidad hacia estos puntos que pudieran resultar, uno, controvertidos o dos, complicados de entender. Si me permites hacer también una aportación, yo creo que la pregunta que haces es bien valiosa porque uno pensaría, bueno, al final el libro puede ser el mejor libro de establecimiento permanente para el caso de México, que creo que lo es, déjenme decirlos, pero a lo mejor no es vinculante absolutamente para nadie, ¿no? Para las autoridades, para los jueces. Sin embargo, sí es cierto que habrá incluso teóricos del derecho que consideren que la doctrina sí es una fuente de derecho y que un buen juez debería acudir a la doctrina como fuente de derecho cuando la ley no sea clara, ¿no? Cuando no haya jurisprudencia al respecto. Sin embargo, aún
suponiendo que no fuera una fuente de derecho formal, sí creo que habiendo absolutamente nada a nivel legislativo, administrativo en México que nos dé luz al respecto, creo que en la medida en la que el libro y las posturas de los autores se construye sobre interpretaciones hechas y por material, digamos, y sobre material propuesto precisamente por la OCDE, que va en sintonía y evidentemente algunas posturas más que otras. En el libro tenemos varias propuestas de atribución de ingresos, pero digamos, en la medida en la que este análisis que hacen los propios autores va en línea con material generado por la propia OCDE y al ser México parte también de la OCDE, yo consideraría que forma parte también del contexto que debe tomarse en cuenta al interpretar un tratado internacional. Es decir, no son opiniones gratuitas ni son opiniones simplemente que pensaron los autores con base en algún buen sueño que tuvieron. Son opiniones que construyen y que fundamentan sobre material que está ahí publicado por la propia OCDE, sobre también el contexto del Tratado Internacional del modelo convenio de la OCDE, incluso de la ONU en algunos casos. Entonces yo te diría, al formar parte del contexto y si nosotros asumimos y damos por sentado, si tú me compras que yo te digo, oye, pues este libro recoge precisamente posturas que tienen, que son parte del contexto de, que se tiene que tomar en cuenta. Creo que el propio libro termina siendo, sí, una herramienta interpretativa que los jueces deberían voltear a ver al momento de resolver un caso y no tener más herramientas de dónde echar mano. Pero más aún, hablando ya no solo de un tema judicial, a mí me parece que lo deseable es, y no es la primera vez que lo digo, que las propias autoridades fiscales sí volteen a ver este tipo de contenido formulado por expertos con base en material serio, en material generado alrededor del modelo de convenio de la OCDE, pues para formular algo al respecto. Lo que sí sería peligroso es justamente que las autoridades de repente publiquen alguna regla miscelánea que no tenga pies ni cabeza, porque simplemente no voltearon a ver este tipo de material que se produjo al respecto, ¿no? Entonces, insisto, tu pregunta es bien relevante y creo que también será importante que los jueces que eventualmente conozcan de este tipo de casos echen mano de este tipo de material para darnos mejores resoluciones, ¿no? Es que también va mi enfoque y la pregunta, porque la autoridad también interpreta, también la autoridad tiene su punto de vista y su propio criterio al hablar de un establecimiento permanente, pero aquí tiene mucha valía lo que están haciendo el esfuerzo tanto José Miguel como Héctor, porque el que tú no puedas asentar un establecimiento permanente y tengas una fuente de riqueza en territorio nacional, es muy diferente la forma de tributación, que es una retención sin deducciones. Al momento de generar un establecimiento permanente, tendrías que irte a inscribir ante el RFC, tendrías que tener sellos, tendrías que tener muchos elementos como una persona moral y normal, y las obligaciones llegan a ser tan diferentes que hasta un ajuste anual por inflación tendrías que estar determinando. Y esto trae impactos tributarios muy diferenciados entre que caigas en un establecimiento permanente a una fuente de riqueza. Entonces, como lo están comentando ustedes, a mí me da mucha valía el por lo menos tener alguna línea de gente especialista que está opinando referente al tema para poder encauzar y tener ese conocimiento y poder tener una mejor defensa ante diferentes criterios que pueda tener la autoridad. Y como dicen, bueno, pues tarde o temprano vamos a llegar con un juez que tal vez el juez independientemente tenga abierto a escuchar a diferentes peritos en el área que pueda llegar a tener elementos para que le puedan ayudar a tener este contexto. Yo creo que el concepto de establecimiento permanente sí debería de quedar plasmado en algo para una certeza jurídica, en este caso del contribuyente. No sé quién quiera opinar al respecto. No, totalmente de acuerdo, Rodrigo. Yo me anticipé a todos los demás. Lo que dices es verdad, si bien eh, rescato lo que decía Ricardo, no creo que es muy valioso el hacer la salvaguarda siempre de, oye, no es un tema infalible y por tanto no es vinculante para las autoridades este tipo de textos. No obstante, la doctrina siempre es y será, ¿no?, una guía de construcción, ¿no? Todo marco legislativo
en algún momento voltea a ver a la doctrina, ¿no? Y hay un cierto acercamiento por los legisladores hacia despachos consultores que han tenido la experiencia para ver dónde están las carencias de la reforma que está presentando o pues, hacia dónde tiene que ir. Sin duda puede ser un gran material de consulta. Y durante el desarrollo del libro, lo que sí hacemos es una crítica responsable, ¿no? Respecto a ciertas posiciones, ¿no? Sin entrar a detalle de algunos temas técnicos. Hay algunos, por ejemplo, donde hacemos una especial crítica de cómo la legislación actual trata, ¿no?, de ir de la mano, como decía Héctor, de la posición actual de atribución de ingresos de la OCDE respecto a un modelo directo basado en el Authorized Approach, ¿no? Que es un tema de precios de transferencia que no debería dejar dudas respecto a por dónde tiene que ir. Tendrías que basar en un estudio de precios de transferencia y ahí entras una complejidad adicional que es lo subjetivo que puede llegar a ser. Sin embargo, cuando ve las disposiciones de renta, existe un conflicto de normas en la misma ley de renta que es evidente, ¿no? Cuando te hablan de ciertas limitaciones a deducciones o atribución de ingresos basados en un método indirecto que es totalmente de los años 80, 90, principios del 2000 y hasta ahí llegó, entonces entras en un conflicto de, bueno, ¿qué me aplica? El autodesaprobación es un método indirecto. Entonces ahí es donde pueden venir los conflictos para contribuyente, donde damos algunos comentarios, algún tipo de crítica, donde puede ser de gran valía para el lector, ¿no? Hay otros ejemplos. Tú iniciabas la plática con la definición base que persigue el tributo, que es el impuesto sobre la renta, que sigo, ingresos. No es lo mismo el ingreso doctrinalmente definido a una persona moral que para un establecimiento permanente. De entrada, la modificación positiva del patrimonio, pues hay un signo de interrogación, pues ¿cuál patrimonio? Estoy hablando de una ficción. Entonces, sí se entiende que debe existir bajo el supuesto de empresa separada, pero ya entramos a un terreno donde entonces tendríamos que estar 100% seguros de que nos aplique el Authorized Approach, no otra visión, ¿no? Ahí hacemos algunos comentarios. De hecho, nosotros somos contadores, rescatamos algunas definiciones de NIFS, ¿no?, donde pues, es doctrina y donde creemos que es inclusive de gran valía la interpretación para ver si es un ingreso del EP o si es un ingreso de la casa matriz, el entender, bueno, si la definición doctrinal que han dado, o más bien la definición jurisdiccional que han dado a través de jurisprudencia, la Suprema Corte está más orientada hacia persona moral y no nos aplica tanto en el tema de tránsito permanente, ¿qué tal si volteamos a ver al marco de las NIFs, ¿no? Con un tema de, oye, cualquier ingreso es un incremento en activos reflejado en una disminución de pasivos. Eso me suena más razonable para un establecimiento permanente. Entonces, hacemos ese tipo de interacciones, ¿no?, entre la doctrina financiera y la legislación fiscal, que me parece bastante interesante. Y fíjate ahí, José Miguel, que justamente estás dando la definición de ingreso que dice la norma de información financiera en su A1, o en su oportunidad, dependiendo del marco conceptual, en el A5, que dice que el ingreso es un incremento en el activo, un decremento en el pasivo, siempre y cuando no venga de de otro incremento de activo o de un decremento de otro pasivo, porque muchas veces la respuesta que nos enseñan en la escuela es el famoso incremento en el patrimonio, que muchas veces no llega a cuadrar con la llamada también malsimetría fiscal, que a veces genera un ingreso a alguien y a alguien no le genera una deducción. Entonces, qué bueno que ahorita comentas que la base de este libro que ustedes ahorita nos están haciendo compartir el conocimiento, o sea, está visto desde el lado financiero de las normas de información financiera, aspectos internacionales, BEPS, todo este análisis que ayuda mucho a que el lector lo pueda ver. Y ahora también sería una pregunta. ¿Qué tan fácil en realidad ustedes pueden identificar como autores que fuera digerible para un usuario de la información, un dueño de empresa, que al final de cuentas él estaría en la duda? Nosotros como profesionistas tenemos más el panorama, conceptos muy técnicos, pero ¿qué tanto le ayuda el conocimiento a un emprendimiento, un emprendedor, a un dueño de empresa, este tipo de lectura que ustedes nos comparten? Bueno, contesto si quieres esa duda, Rodrigo. Yo siento que partimos primero de un concepto muy complejo, o sea, en términos de ingreso y en términos del concepto de establecimiento permanente. Entonces, creemos nosotros que la forma más digerible que puede ser aplicable a la explicación o a la exposición de estos criterios de acumulación o criterios de qué ingresos se debe considerar es a través de ejemplos, donde a través de ejemplificar con algo muy básico,
o con algo que pudiera ser muy básico, le da ciertas herramientas para en qué circunstancias o en qué situaciones estaría creando el ingreso. Creo que ese es algo muy valioso el libro. El libro busca hacer esa mezcla entre lo teórico y lo práctico. Y a través de lo práctico se establecen casos o ejemplos donde esas situaciones teóricas que se comentaron se explican en un ejemplo práctico que pudiera dar más visibilidad al lector de cómo aplicar lo que nosotros estamos proponiendo o de la lectura que se está proponiendo, ¿no? Y creo que esto suma mucho porque dentro de mucha bibliografía son bibliografías dedicadas a lo teórico, donde esa parte ejemplificativa se pierde un poco. Entonces nuestro libro busca hacer esa mezcla, incluir lo teórico, incluir lo práctico y buscar exponer la situación. Entonces, creo que, como lo decía Ricardo desde un inicio, creo que el usuario del libro puede ser aquel profesionista que está empezando a ver estos temas, así como aquel profesionista que tiene estos temas en el día a día de su actividad laboral, lo cual suma mucho porque le da la utilidad al libro, ¿no? Sí, ahí a lo mejor, si puedo tomarte el micrófono, mi querido Roy, convertirte también en un entrevistador de José Miguel y de Héctor, me gustaría preguntarles, eh, a ver, partimos de la base, como ya lo anunciamos, de que realmente a nivel legislación doméstica, híjole, o sea, prácticamente tienes dos párrafos de donde echar mano, ¿no? Para hacer este análisis tan ambicioso de atribución de ingresos. A mí me gustaría preguntarles cuál fue su experiencia estableciendo algún criterio de dónde echar mano en términos de bibliografía para escoger qué les servía, qué no les servía. ¿Qué se encontraron ustedes cuando hicieron esta búsqueda y esta investigación, tanto a nivel nacional, que me imagino, no me consta, pero que no habrá mucho al respecto, sobre todo práctico, a lo mejor teórico hay muchísimo más, y a nivel internacional, y lo conecto justo con la idea que traía Rodrigo, ¿no? O sea, a nivel internacional probablemente haya mucho más de dónde echar mano, pero creo que fue un reto mayúsculo al que ustedes se enfrentaron al decir, bueno, ¿y cómo hacemos este análisis aterrizado a nivel local y como dice el título del libro, Caso México, teniendo simple y sencillamente dos párrafos de la ley del impuesto sobre la renta que ni siquiera es que sean dos párrafos de media página cada uno, son dos párrafos pues bastante cortos, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles a los dos qué nos pueden recapitular de todo el ejercicio que hicieron de investigación y de qué fue lo que se encontraron. Hola Ricardo, pues básicamente lo primero que hay o que se debe identificar es que dentro de es tomar la bibliografía existente mexicana, ¿no? Entonces, dentro de la bibliografía existente mexicana del concepto de establecimiento permanente, se enfoca principalmente en los casos a través de los cuales un extranjero genera o no un establecimiento permanente. Y básicamente mucha bibliografía mexicana versa en ese tema, es cómo se genera o no un establecimiento permanente, te ejemplifico las circunstancias, te explico las circunstancias, y cuando llega al tema de ingresos atribuibles, es ya sea muy genérico, es decir, a través de la recapitulación de estos dos párrafos, una breve explicación, o bien también la referencia hacia la base sobre la cual México incluyó esos dos párrafos, que es justamente las opiniones por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que era, como José Miguel comentó, el famoso Authorized Approach, ¿no? Que es este documento que se crea en 2001 como una necesidad global de establecer una guía de cómo un establecimiento permanente debe tributar, que a raíz de estos últimos o primeros años del año 2 del siglo XXI fue adaptándose bajo las recomendaciones o bajo las experiencias globales en estos términos. Y entonces esa fue, digamos que nuestra primera base, es decir, leer los criterios de este documento emitido por la OCDE, reconocer en qué situaciones aplica y también retomar un poco cuál ha sido la visión mexicana respecto a este documento. Y aquí déjame hago un paréntesis, porque como lo mencionaba desde el inicio de mi exposición, México toma mucho de base para la creación de sus legislaciones fiscales en términos internacionales,
lo que establece el Comité Técnico de la ONU, así como el de la OCDE. Y dentro de la OCDE, pues el documento clave o margen es el modelo convenio y sus comentarios. Y entonces, dentro de sus comentarios, hay una referencia de México donde establece que México no va a aplicar el famoso criterio de fuerza de atracción, lo cual un poco confunde en sentido de que si bien estos documentos han sido emitidos por la OCDE, México no lo reconoce. Sin embargo, cuando vamos a la legislación fiscal, y aquí retomo un poco lo que José Miguel decía, que hay cierta confusión o cierta eh, eh, paralelismo donde México lo establece en su ley, pero no lo considera no considera los documentos emitidos en este sentido por la OCDE como regla genérica, pues entonces hay una ruptura. Entonces lo que nosotros buscamos es, a través de esta lectura de documentos, pues procurar explicar o exponer o tratar de llegar a una conclusión que fuera afecta a la que estos dos párrafos establecen. Yo, si me permiten, para agregar la explicación que fue bastante adecuada del Héctor, porque es el camino que seguimos, también es un hecho que, a ver, hablábamos, la crítica de Ricardo es válida y es precisa, ¿no? Ese es el adjetivo. En cuanto a no hay mucho material a nivel doctrinal en México, esa es la realidad, en cuanto al tema de atribución de ingresos. Pero la realidad tampoco es que hay muchos antecedentes jurisdiccionales, ¿no? O sea, la crítica es precisamente eso. Es muy fácil ver cuestiones de fiscalización del SAT centradas en el artículo 5 del tratado, o sea, decir, existe establecimiento permanente. Pero la discusión automáticamente después es, y luego que sigue, ¿no? O sea, entramos a una nebulosa contribuyentes y SAT, no queda claro para ningún lado, porque del lado del SAT podría ser muy sencillo como autoridad decir, pues trato de atribuir el mayor ingreso a México, pero sabe que eso tiene una repercusión global. Es decir, si aquí hay un ingreso grabable, se asumiría que el extranjero habría una deducción, ¿no? Por principio de simetría y principio también de precios de transferencia, lo cual puede traer un problema a la larga, ¿no? De que el fisco de otro país pretenda decirle al ser mexicano, oye, pues no estoy de acuerdo, ese ingreso no era atribuible y eso conlleva un tema inclusive en temas de tratados de un desconocimiento de lo que dicen los tratados para evitar la doble tributación. Entonces, desde un punto de vista jurisdiccional tampoco hay mucha doctrina, no hay muchos antecedentes, ¿no? Y a nivel internacional, lo que sí es un hecho en Europa, pues están muy avanzados en ese aspecto, ¿no? Hay bastantes libros de consulta, ¿no? En Alemania, sobre todo, que es un concepto, de hecho, es el país de donde proviene el concepto, ¿no? Desde la legislación mercantil y en legislación fiscal hay libros y libros en cuanto al tema del authorized approach. Nosotros nos basamos mucho en el análisis, obviamente, lo que dice el artículo 7 del Tratado de los Comentarios. La realidad es que tampoco el 7 es tan claro, ¿no? Porque te da las guías y te refieren a las guías de precios como si esa fuera la solución definitiva, que tampoco lo es. Y hay doctrina donde van aterrizando o van poniendo caso por caso y haciendo la importancia de poder identificar este famoso trilogía de precio y transferencia de activos, funciones y riesgos para entonces poder asignar los ingresos de forma adecuada, ¿no? Entonces, ese fue el camino, prácticamente para concluir con lo que señalaba Héctor hace un momento. Y si me lo permiten, yo creo que la pregunta que hacía Ricardo referente a cómo tomaron ustedes este reto de hacer este libro, justamente así lo veo. Les aventó un torito y a ver si ustedes lo pueden resolver. Y a ver, con estos dos párrafos, seguramente fue una reunión donde fue muy retador, Ricardo dice, hasta que no lo logren ustedes hacer. Seguramente así fue esa reunión, me los imagino. Pero permítanme, de nuevo cuenta a la gente que nos está viendo, a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en cadenas de distribución de podcast, que nos busquen en el canal de YouTube, que nos busquen en Facebook, Instagram, en LinkedIn, todo para efectos de que nos puedan seguir apoyando, seguir creciendo día a día en estas emisiones de las redes sociales. A ver, Héctor, José Miguel y Ricardo, un poquito sería para ir amarrando con un tema de conclusión sobre su libro y también lo que les pediría es que nos pudieran compartir un dato de contacto donde a la gente que esté interesada en alguna asesoría referente a este tema del establecimiento permanente, en dónde los pueden buscar para una asesoría ya formal en la cual que les puedan ustedes ayudar y asesorar en la práctica profesional. Y ahí, Ricardo, también adicional, ¿en dónde pueden conseguir este libro para efectos de que
la gente también interesada lo pueda obtener. No sé, por ahí, quién me pudiera Claro. ayudar. Yo empiezo por lo último, de dónde pueden conseguir el libro, y los datos de contacto se los dejo a los expertos. Si quieren escribirme a mí también para invitarles una cerveza, con mucho gusto, pero ya el tema de asesoría lo dejaría en manos de los contadores, que además dicen orgullosamente: nosotros somos contadores, pero el libro quedó tan bueno que parecen abogados. Entonces, digamos, el libro está disponible en dos formatos: en formato electrónico y en formato impreso. La verdad es que, si bien está disponible en algunas librerías, la forma más sencilla y eficiente de conseguirlo es directamente en la página de internet de Tirán Lo Blanche. En esa página ustedes pueden descargarlo en PDF o comprarlo impreso, y les llega, y se los digo por experiencia, en 1 o 2 días. Es la verdad muy rápido el proceso de entrega. Entonces mi recomendación sería: si ustedes se meten a la página de Tirando Blanche México, escriben establecimiento permanente y atribución de ingresos, y los va a llevar directamente al libro, ¿no? Y ahora sí, los datos de contacto se los dejo a Héctor y a José Miguel. Sí, bueno, pues gracias, Ricardo. Si tienen dudas, no pueden buscarnos en contacto @gla.tax, ¿no? También tenemos redes sociales, la página es gla.tax. Aquí Ricardo, pues también denle a Piper, ¿no? Presta servicios similares, también para no dejarte de lado si no te van a correr. Pero bueno, los datos del despacho son esos, ¿no? De cualquier cosa, con mucho gusto los atendemos. También tenemos redes sociales, estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram y Twitter también, ¿vale? Y LinkedIn también. Y ahí en tu caso, Héctor. Sería en la misma página que José, contactogla.mx. Perfecto, pues ahora sí que alguien que me ayudara a poder concluir algo que quisieran compartir, algo que crean que no les pregunté o que Ricardo no hubiera preguntado en esta emisión, para efectos de que sí pudiera tener las personas que nos están viendo y escuchando el contexto, algo que quisieran concluir. Pues remarcar lo que hemos señalado, ¿no? La importancia o la relevancia del libro consta en los casos que no son normales de ver, ¿no? Hay muchos casos de fiscalización, está basado en la experiencia que tenemos Héctor y yo. Eso sería el valor agregado que vemos. De corazón y con independencia de ser el coautor del libro, creemos que es una obra, como bien decía Ricardo, que creemos debe estar en la biblioteca de cualquier fiscalista, sea contador, sea abogado, sea académico o sea estudiante, ¿no? En el sentido de que es un idioma bastante claro, ¿no? Pero no deja de lado en ningún momento el análisis técnico, ¿no? Además de contener casos prácticos que llevan al lector precisamente esa crítica, decir: oye, pues esto ya entiendo por dónde va el autor, ¿no? Ya veo materializado ese análisis. Yo, complementando un poco lo que José Miguel dice, nuestro libro es un libro que está en vanguardia, es un libro que toma los últimos comentarios OCDE en términos de atribución de ingresos, y también incluye una breve explicación sobre las actualizaciones de Pilar 1 y Pilar 2 y su implicación hacia los establecimientos permanentes, una breve exposición respecto a este tema, lo cual también ayuda porque, digamos, que lo que el libro busca es ser un libro vanguardista, ser un libro que no y que vaya un poco más allá hacia las aplicaciones, y también anticiparnos a las situaciones futuras. Sabemos que el tema del mercado digital, el tema de los términos de actividades que se hacen de forma externa, y así como las nuevas vanguardias que ahorita pueden llegar a México basadas en el nearshoring, pues pueden ser útiles en el ejercicio comercial mexicano, así como en las asesorías que se lleguen a, o en las propuestas que se lleguen a ofrecer a estas inversionistas que vengan a México. Entonces, lo que podemos ofrecer es que el libro es un libro que se actualiza, y es un libro, digamos, que novedoso en ese aspecto. Pues bueno, jóvenes, pues muchas gracias aquí a José Miguel, a Héctor y Ricardo por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos su experiencia y sobre todo este libro que, como ustedes lo mismo lo están diciendo, es un libro que nace de un artículo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que hay muy poca documentación
y que los comentarios que ustedes están haciendo justamente en este libro es allegándose de toda la información posible para que cualquier persona que lo pueda tener tenga elementos para poder también consultarlo y también pueda también pues, ayudarse con fundamentar con algo con el camino que ustedes mismos han estado recorriendo. Ricardo, pues muchas gracias, José Miguel y Héctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, mi querido Ro. Me da mucho gusto que el canal a todas luces está creciendo y con creces. Un saludo a toda tu audiencia que nos regaló unos minutos también de su día para interesarse sobre este tema. Y bueno, pues seguramente nos vemos pronto con alguna otra invitación. Si es, estoy asumiendo que me vas a volver a invitar, pero a lo mejor ya no nos vemos. Tú me dirás después. Y obviamente también a José Miguel y a Héctor agradecerles nuevamente primero por el libro, después por acompañarnos en la emisión aquí del programa de Rodrigo y desearles un muy buen día a toda tu audiencia. Pues muchas gracias. El día de hoy nos acompañó el licenciado en Contaduría y Gestión Empresarial, José Miguel Echenique, y también nos acompañó el licenciado en Contaduría, Héctor Petrini, y el licenciado en Derecho, Ricardo Mendoza. Muchas gracias. La gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan, vean el libro, ahí dijeron la página en donde lo pueden conseguir. Estamos en contacto a todos. Saludos. Antes de irnos, suscríbanse, compartan, vamos a poner por aquí una bolita para que le aprietes y te mande a suscribirte directamente. Ahí, cuando te vayas a suscribir, va a haber una campanita, dale para que te avise cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. Ayúdenos a seguir creciendo, llevamos 4 años y vamos por más. Esta quinta temporada también la vamos a poner por aquí para que tú le aprietes y puedas ver todo el contenido que hemos estado subiendo, como les decía, en esta quinta temporada. Estamos en contacto, amigos. Seguro sale. Bye.